Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Hace unas semanas alguien escribía en su cuenta de Twitter, lo que ahora llamamos X: esta noche Júpiter no dialoga con nadie, no necesita compañía, brilla firme, sin titilar, como quien aprendió que la constancia también es una forma de belleza. Mientras todo se mueve, él sostiene. Mientras otros pasan, él permanece. Júpiter no pide atención, la merece. Recuerda que incluso en vastedad hay centros de gravedad que ordenan sin ruido. Mirarlo solo es aceptar una verdad simple. A veces estar en el propio lugar es suficiente para iluminar la noche. La que escribe es Graciela Camaño, ex legisladora nacional, abogada especializada en derecho ambiental. Es importante su especialización porque nos va a permitir relacionar esto que ha escrito sobre la necesidad de mirar los planetas y encontrar el centro, nuestro propio centro, para resolver problemáticas complejas y muy actuales. Graciela, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. No me imaginé que íbamos a empezar de manera poética, la noche de la apertura. Bueno, lo que es cierto es que está tan relacionado todo, mirar al cielo, como decís, mirarlo también de un modo poético, nos vuelve otra vez humanos para enfrentar estas problemáticas complejas. Fíjate los incendios en el sur, el tsunami meteorológico del fin de semana anterior en Santa Clara del Mar, los vientos extremos en la Patagonia durante noviembre, la amenaza que están sufriendo los glaciares en Argentina, todo ligado a este cambio climático que algunas personas aún se niegan a aceptar. Y yo quisiera empezar entonces por ahí. ¿Qué implica negar el cambio climático sin perder ese tono poético que me parece que nos hace más dulces y amables a las personas? ¿Qué dirías en ese tono? Yo en ese tono diría que el grave problema que tiene la humanidad es que avanza el egocentrismo, el narcisismo, el individualismo, la falta de darnos la posibilidad de mirar al cielo, como vos decís, y darnos cuenta lo ínfimo que somos y tener la capacidad de, desde esa soledad como la de Júpiter, entender cuán finitos somos. O sea, somos un suspiro en este universo. Y lo único que queda de nosotros es la memoria del que queda, o lo que hagamos por todos, no lo Nuestro que hagamos por legado, ¿no? nosotros mismos. Totalmente, no se trata de acumular riqueza para que nuestros hijos o nietos no vivan de arriba. Se trata de pensar que es una rueda gigante que tiene que seguir girando y que la especie humana en su totalidad tan pequeñita e insignificante, somos el 0,01 de la biosfera, de la biomasa total del planeta, tiene un riesgo real, porque cuando nosotros hablamos de cambio climático, lo que estamos diciendo, cuidado, porque estamos haciendo tal daño al planeta que finalmente se va a hacer insoportable para nuestra propia especie. Las especies tienen una capacidad de supervivencia por ese poder tan interesante descubierto y proclamado por Darwin, de poder adaptarse. ¿Estamos nosotros en condiciones de adaptarnos a los ciclos del clima que se han acelerado de manera escandalosa a raíz de las emisiones de gases de efecto invernadero que produjo
un cambio en el clima. Hay un dato que es real y concreto. El clima ha variado en un 1,5. Y si bien es cierto que hubieron otros momentos de la humanidad en los que esto ocurrió, no es menos cierto que lo que tiene de particular este cambio climático del siglo XXI en el planeta es que tiene un proceso de aceleración imprimido por el hombre. O sea, nosotros lo que estamos haciendo con nuestra conducta de ignorancia o de relativización del cambio climático es acelerar el ciclo del clima. Y Fíjate, además estamos afectando fundamentalmente a la especie humana más débil, la que tiene menos oportunidades, la que está más empobrecida, porque el impacto del cambio climático y de los ciclos del clima, a los que le pegan más fuerte es a los pobres. a eso vamos a ir, Graciela, ahora. Quería aportar un dato en función a esto que nos venís diciendo. La Organización Meteorológica Mundial acaba de informar hace pocos días que el año pasado, el 2025, se ha constituido en el tercer año más cálido desde que se toman mediciones. Y la NASA ocupa o lo pone a este 2025 como el segundo más cálido del año con sus mediciones. Por lo tanto, todo esto que nos estás diciendo está validado por todos los lugares científicos posibles. Ahí no importa la ideología, sino que son los científicos quienes están volcando estas estadísticas para que la ciudadanía empiece a tener un conocimiento más claro y especialmente sus liderazgos. Y escuchándote pensaba, ¿cómo pensamos el desarrollo teniendo en cuenta toda esta descripción, el marco de extrema vulnerabilidad en el que vivimos? Al desarrollo lo tenemos que pensar, creo que hoy más que nunca, como se pregonó en 1972, sustentable, sostenible. Y en ese sentido, lo que hay que hacer es tener una clara visión de que todo lo que nosotros hacemos en el planeta trae como consecuencia un daño en el ambiente. Por lo tanto, lo que nosotros debemos hacer es aminorar, amortiguar, reparar. Esas son las cosas que nosotros tenemos que ponernos en la cabeza. Nosotros tenemos que no desarrollarnos y dejar y ser un país subdesarrollado cuando hemos visto que todos los otros países se han desarrollado, la mayoría de los países se han desarrollado y fueron los responsables del daño. No, lo que nosotros tenemos que hacer es desarrollarnos con las previsiones y a todo aquel emprendedor que viene a tomar recursos naturales de nuestro país, que sepan que hay un costo ambiental, como hace la hermana República de Chile. Chile es un país minúsculo en superficie y su único desarrollo es el minero. Ahora, Chile es socio de la minería y además de ser socio, o sea, además de capitalizarse y cobrar las regalías, las dos cosas y los impuestos, etcétera, Chile tiene leyes muy exigentes en materia de evaluación de impacto ambiental. Nuestras leyes son sumamente deficientes en materia de impacto ambiental. Quiero Chile preguntarte, tiene además sí, penalidades severas frente al daño ambiental. Y el tercer elemento que tiene Chile para que lo miremos y lo envidiemos es la celeridad con la que se resuelven los conflictos ambientales. Nosotros tenemos todo lo contrario. Tenemos evaluaciones de impacto ambiental dispersas, instanciadas. Nosotros no picamos
determinados datos que son esenciales en una evaluación de impacto ambiental verificar. Simplemente hacemos un pure legalerí. No tenemos una ley de presupuestos mínimos de evaluación de impacto ambiental, con lo cual cada provincia tiene la que quiere. No tenemos penalidades, porque nosotros tenemos solamente 4 delitos penales ambientales. Y son delitos que tienen que ver con la contaminación, y de ahí se agarran algunos buenos jueces que los hay para tratar algunos delitos. Tenemos una ley de delitos contra las carreras de galgos que no se cumple. Cuando vos entras a las redes de los galgueros te das cuenta cómo destruyen a los pobres animales. Después tenemos una ley penal que cuida el patrimonio arqueológico y hay un capítulo penal en la ley de fauna silvestre. Yo te quería preguntar, ¿cómo pensamos el desarrollo a través del mar sin pensar en sacar petróleo, por ejemplo? Porque yo creo que hay que revisar esta idea de desarrollo y bienestar. Porque hoy, atendiendo a lo que decíamos en el comienzo, Graciela, podríamos decir que Vaca Muerta tiene más valor que el bosque vivo, si podríamos establecer esa comparación. El tema del océano es algo increíble, primero por la mirada de espaldas que tiene la Argentina a un valor agregado que tenemos, que es una costa que da al océano Atlántico en el sur del continente. Pues ahí tenés 4.732 kilómetros de costa sin contar la Antártida y las Islas Malvinas. El 80% del comercio mundial se desarrolla en las aguas, y de hecho la civilidad tomó cuerpo a través del océano. O sea, cuando vos empezás a mirar las historias de los océanos, te das cuenta que el humano empezó a irse de donde estaba a través del agua, en pequeñas embarcaciones como pudo, y desde ahí generó el intercambio cultural, histórico y comercial, que fue el que motivó que el humano construyera la embarcación para poder llegar a otros lugares. El 80% del comercio mundial se desarrolla en las aguas. Nosotros en esos 4.700 y pico de kilómetros que tenemos caladeros excepcionales, porque tenemos una virtud en nuestra plataforma que la pudimos observar claramente cuando se hizo el gran trabajo que hizo la doctora Arma de Feiter y su equipo en la Cancillería, en épocas en que la Cancillería trabajaba para la Argentina y no para un presidente, cuando se reclamaron la plataforma en las 300 millas. No sé si sabés que nosotros tenemos reconocido por la COPLA, que es el organismo internacional de los océanos, por los trabajos que se presentaron durante 10 años para acreditar que nuestra plataforma tiene una extensión de 300 metros en algunos puntos. Eso es además un muy buen argumento para concatenar la plataforma con la plataforma de Malvinas y reivindicar nuestro derecho a esa parte de nuestro continente irredento. Cuando nuestra plataforma llega a los 200 metros, que es el millaje que teníamos reivindicado hasta ahora como jurisdicción, se forma como una suerte de acantilado, con unos túneles muy interesantes, que lo pudimos ver en el famoso streaming que tuvo un premio Martín Fierro, la variedad de animales que tenemos en ese lugar, ¿no es cierto? Y esto ocurre porque tenemos la suerte de tener zonas en las que entra la luz solar adentro del océano, y esa luz permite que tengamos una pampa húmeda, exactamente lo que tenemos en la pampa húmeda, lo tenemos ahí en esa plataforma. Por eso, en las costas argentinas llegan tantos hermosos cetáceos increíbles a una distancia muy cercana a la costa,
porque allí hay una gran producción de alimentación para los animales del mar. Y por eso nosotros tenemos en la milla 200 esas ciudades que se instalan en determinadas épocas para poder pescar. Algo que no es ilegal, hay que decirlo. Es ilegal cuando entran a nuestra jurisdicción, pero mientras estén de la milla 200 para el otro lado, lo que están haciendo es pescando hasta agotar un caladero sin orden internacional. El mundo esto lo ve, porque no es el único caladero exquisito que hay en el mundo. También en el Caribe, en las costas de Ecuador, Perú, tenemos la misma situación. Entonces, ¿qué ha hecho el mundo en el derecho internacional marítimo, en donde creo que tenemos una fortaleza como comunidad planetaria increíble? O sea, el mar se ordenó cuando el mundo pudo ponerse de acuerdo. Prácticamente todos los países del mundo firmaron la Convención del Mar, que es la constitución de los mares. Y esto es lo que determina la gobernanza de los océanos. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, una de las cuestiones fue definir y decidir los barcos que estuvieran pescando de manera ilegal, porque existe lo que se denomina la pesca ilegal, no declarada ni registrada, en cualquier lugar del mundo no reciban más subsidios. O sea, el truco que hacen las embarcaciones asiáticas de plantarse un poco más allá de la milla 200 con las grandes factorías, y después con 1000 artilugios, incluso en connivencia con la flota de bandera argentina que pesca, ingresar a la zona nuestra y llevarse hasta ese lugar donde tienen el buque factoría sí. la pesca. Graciela, debiéramos inferir, según lo que nos estás diciendo, que tu respuesta a mi pregunta de cómo pensamos el desarrollo a través del mar sin pensar en sacar petróleo sería ordenar el tema de la pesca, porque no hablamos nada de esto, de si es pertinente en este tiempo. Esa es una política que hay que tomar. Donde ya sabemos que el petróleo produce el calentamiento global. Estamos hablando justamente de eso. Y nadie quiere hablar de que el petróleo no se puede extraer más. Tenemos vaca muerta, tenemos petróleo en el mar, pero ¿es pertinente, es adecuado seguir insistiendo en esa vieja política como si estuviésemos en la época de Frondizi? Yo no estoy de acuerdo con el offshore, no estoy de acuerdo. Lamentablemente perdí en soledad esa batalla porque yo propuse y obtuve media sanción para que tengamos una zona, esa zona que es el supermercado del Atlántico Sur, la protejamos. Perdí, digo, porque el gobierno de Macri y después lo acrecentó el gobierno de Alberto Fernández, licitó para proyectar prácticamente toda la costa del Océano Atlántico. Y esto se está realizando en este momento. Incluso el caso más famoso fue el caso de Mar del Plata, sí, más conocido, en donde se hicieron 2 evaluaciones de impacto ambiental, una ordenada por el gobierno y otra ordenada por la justicia, y se autorizó que se proyectara. Pero hay una veta, una cuenca que sí tiene, creo que en esa no estarían muy contentos los que exploraron, pero sí hay en la costa de Ushuaia, que prácticamente coincide con el agujero azul, que es el famoso proyecto de zona de reserva que yo presenté. Ahí, un poco más abajo, hay posibilidades que haya petróleo, y yo creo que se va a privilegiar que se saque el offshore. Porque Argentina tiene esa mentalidad, ¿me entendés? Porque tiene la mentalidad de sacar de la tierra y llevarlo. Lo hace con el petróleo, lo hace con la minería, el extractivismo, y hasta con los productos agrícolas. Exactamente, y esto no ha variado. Nosotros tuvimos un solo presidente
que tuvo la capacidad de pensar una Argentina productiva, que fue Frondizi claramente, y en ese sentido yo creo que Duhalde era un gran discípulo en pensar así, por lo menos todo su discurso, y cuando fue ese corto periodo presidente intentó hacer alguna cosa, pero después todos los demás, aun cuando se proclamaran productivistas y todo lo que vos quieras, fueron por una producción subsidiada, no fueron por una producción a la que se le otorgara la infraestructura necesaria, los impuestos necesarios para poder convertir los productos primarios en productos elaborados. Ese es el gran meollo en la República Argentina. Yo creo que es el gran drama. Volvamos, tengo unos pocos minutos más, a los incendios en la Patagonia y cuál sería la política deseable para proteger, para prevenir, para plantarnos frente a este nuevo fenómeno que los incrementa la frecuencia y la ferocidad de esos incendios. Mira, es absolutamente claro que la sequía, los desmontes, la impunidad, la débil prevención, la escasa sanción y la respuesta tardía hace que alguien se olvide una grasa en un fogón, alguien tire una colilla o alguien especulativamente cambie el uso del suelo y se arme un incendio. Nosotros teníamos legislación, teníamos buena legislación. Sin embargo, se cambió la legislación. ¿Esa buena legislación permitió que no hubiera incendio? No permitió que no hubiera incendio. Porque, como te dije, siguieron los desmontes, siguió la impunidad, siguió la sequía, el cambio climático, pero por lo menos vos tenías de dónde agarrarte. Mirá, el gobierno de Milei modificó la ley de quema. O sea, vos podés quemar ahora sin notificar y pedís la autorización en el municipio, si a los 30 días no te contesta, vas y prendés fuego. Nosotros teníamos una ley de quema muy buena, que tenía hasta de dónde venía el viento, tenías que declarar el día y la hora que quemabas, o sea, era una muy buena ley. Después modificó la ley de manejo del fuego, le pasó la competencia, y ahí vos ya te das cuenta de cómo está pensando, de lo que era la Agencia Federal de Emergencia, de lo que era el Ministerio, la Secretaría de Ambiente, a la Agencia Federal de Emergencia en el Ministerio de Seguridad. O sea que esto ratifica la falta de un enfoque preventivo en la gestión de incendios. Esto quiere decir que voy cuando el incendio está. Pero además, en vez de comprar los helicópteros y los aviones hidrantes, compro los F-16. De guerra. Acá no se mira fortalecer la estrategia de conservación y reducción de riesgo. Destruyó todo lo que había en materia de alerta temprana. El Ministerio de Ambiente tenía una sesión de reportes diarios de focos de incendio, eso está inhabilitado. Había una publicación que tenía una serie de datos, era como una suerte de mapa. Vos entrabas desde cualquier lugar al mapita del ministerio y te encontrabas con los colores y te encontrabas con el rojo que te decía que si no estaba incendiado se iba a incendiar. Bueno, ahí, cuando no tenés esto, vos tenés falta de transparencia, a vos se te dificulta la planificación y, por supuesto, la respuesta efectiva ante el incendio. Después, el presupuesto tuvo una reducción tremenda. Cuando vos mirás el presupuesto del 2024, que es el efectivo, bueno, el total de la reducción que hizo el gobierno es del 26,3. En las partidas ambientarias, en algunos casos fue al 34 y en otros casos al 81. La Subsecretaría de Ambiente sufrió un recorte del 79,4 en términos reales, o sea, se le sacó la plata. No existe el cambio ambiental, el cambio climático, no existe el ambiente. A la administración de parques le sacaron el 34%. La administración de parques es esencial, es una política que nos hemos dado a partir de la donación del Perito Moreno,
que fue el que estableció la obligación con su donación de que se construya el primer parque en la República Argentina, casi al mismo momento en que Estados Unidos construía el famoso Yosemite. El Fondo Nacional para el Enriquecimiento de los Bosques Nativos no lo ejecutaron totalmente, o sea, no hubo un peso para los bosques nativos. Y la ley de bosques nativos la derogaron por un decreto que firmó Franco. O sea, ni siquiera derogaron por un DNU o algo mucho más importante. No tenemos ley de conservación de bosques nativos. Sí. Y la ley de Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que es lo que vemos hoy, sufrió un 81% de recorte en 2024 respecto del 2023. O sea que acá hay una responsabilidad. Yo reniego cuando me dicen el culpable, el que buscan al que prendió el fósforo, porque las vecinas se pelearon y la otra, buscan al que prendió el fuego para cambiar el uso. Y claro, si le diste todas las herramientas para que lo haga, el tipo puede prender un fuego para limpiar sin que nadie le diga nada, porque presentó en la municipalidad el pedido de prender el fuego, y a los 30 días nadie lo controla, nadie mira que allí esté controlado lo que él vaya a quemar, quemó y se le quemó todo. Sí, además como sacaron la posibilidad de que no se cambie el uso del suelo por 50 años que habíamos incorporado a la ley, puede automáticamente cambiar el uso del suelo. Entonces, dejaron el portón abierto a que se nos incendien todos los bosques, con un agravante, y con esto termino porque te estoy abrumando. La Patagonia no tenía pinos, a la Patagonia le trajeron los pinos, y los pinos lamentablemente son muy incendiarios, o sea, son altamente combustibles, no solamente por la resina que producen, sino también porque las piñas se vuelven bombas de fuego. Entonces, ese es un riesgo que hay que sumarlo a la sequía, al cambio climático, a todo esto que te digo de desfinanciamiento y mirar para otro lado. Y ese mirar para otro lado en la Patagonia tiene otro riesgo que no se plantea mucho, que es el tema de la electricidad. Como no hay responsabilidad, no hay control, vos tenés los cables que por los vientos que tiene la Patagonia se azotan contra los pinos. Y muchas veces se cortan, las puntas andan por ahí con electricidad y generan un desastre perfecto. Y a veces, cuando vos mirás los transformadores, también ves que chispean. Y chispean sobre un bosque de pino. Entonces, la Patagonia tiene un problema serio. Por eso tenemos tantos incendios en la Patagonia. Graciela Camaño, alertando sobre la naturaleza de la problemática que estamos viviendo y sobre todo lo que se dejó de hacer, lo que se debiera hacer y no se está haciendo, básicamente también el vaciamiento de casi todos los presupuestos para atender una problemática compleja en un lugar donde hay un ecosistema complejo agravado por las acciones del hombre. Y lo dice desde su especialización en Derecho Ambiental de la Universidad Católica Argentina. Ella es abogada y, como sabemos, también ha sido ex legisladora nacional y ex ministra de Trabajo. Gracias, Graciela, por este rato, por los aportes y los datos que yo creo que nos sirven para tener la información que hace falta para poder tener esta conversación entre nosotros. Tiene que ser una conversación de primer orden, con nuestros amigos, con nuestros parientes, en nuestras esferas de influencia. Así que agradecemos especialmente. Un gran abrazo. Muchas gracias a vos. Enorme agradecimiento por poder difundir el conocimiento que tengo, que a veces me hace no dormir. Imaginamos, claro. Sí, porque saber a veces
nos condena a ciertas pesadillas, ¿no? Es cierto esto. Pero bueno... Por eso miro a Júpiter. Claro. Que tengas una buena mañana. Gracias. Cariño, gracias. Muy amable. Sábado Verde, radio y podcast. En la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.